Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta. El curso de estadística es como una novela turca en la cual semana a semana la trama se va complicando. Habíamos iniciado esta serie de videos estudiando las variables aleatorias y vimos que estas se clasifican en discretas y continuas. Nosotros seguiremos el camino de la variable aleatoria discreta. Solemos usar la letra X, ahí está. Luego habíamos estudiado la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. La función de probabilidad, esa con qué letra va? Va con la F minúscula, ¿sí? Muy bien. Y ahora llega el turno de estudiar la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta. La función de distribución acumulativa va con la letra F mayúscula. F mayúscula de X, no te olvides aquí. Función de probabilidad, F minúscula. Función de distribución acumulativa, F mayúscula. Siempre mis alumnos de la universidad te confunden entre estas dos. Bien, función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta. ¿Qué es lo que hace? Especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado. No lo olvides. Otra vez, la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta, ¿qué hace? Especifica la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado. ¿Cuál es la fórmula? Lo mismo que dice acá, pero en lenguaje matemático, ¿sí? No te olvides, función de distribución acumulativa, esa siempre va con la F mayúscula. Ahí la tenemos. ¿Y qué hace? Especifica la probabilidad, ahí está. ¿De qué? De que una variable aleatoria, ahí la tenemos, la variable aleatoria siempre va con letra mayúscula, de que una variable aleatoria sea menor o igual, ahí está, menor o igual que un valor dado. El valor de la variable aleatoria, esa va con la letra minúscula. Letra mayúscula para la variable aleatoria, letra minúscula para su valor, ¿ok? Entonces, nada más, esto es lo que hace la función de distribución acumulativa. Siempre las confusiones vienen porque nos enredamos con la función de probabilidad. ¿Se parece un poco la fórmula? Se parece, por eso la voy a colocar. La función de probabilidad, ¿a qué era igual? Es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria, que va con letra mayúscula, sea igual a un determinado valor. Tienen un parecido, pero son distintas, ¿sí? ¿Ya viste la diferencia? Aquí hay menor, igual, y aquí hay igual. Por aquí, la función de distribución acumulativa va con la F mayúscula y la de probabilidad con la F minúscula. ¡Listo! Demasiada teoría, vamos con los problemas. Problema número 7 de la guía de ejercicios. Sea X el número de gatitos vendidos en un día en una veterinaria. Nos piden encontrar la función de distribución acumulativa de X a partir de su función de probabilidad. Otra vez dice, sea X mayúscula, ¿qué cosa? Nuestra variable aleatoria. ¿Y qué cosa es? Número de gatitos vendidos en un día en una veterinaria. Nos piden encontrar la función de distribución acumulativa de X. Vamos a tener que definir la F mayúscula de X a partir de la función de probabilidad que nos dan por ahí. Por lo general, la función de probabilidad la vamos a encontrar en una tablita dispuesta de manera horizontal, pero ahí está de manera vertical ya para ahorrarnos un poquito de tiempo. En la primera columna aparecen los valores de nuestra variable aleatoria X, que serán 0, 1 y 2. No te olvides que es el número de gatitos vendidos en un día en la veterinaria. Hay días que el número de gatitos vendidos es 0, no se vendió ningún gatito. Otros días que el número de gatitos vendidos es 1 y otros días con un poquito más de suerte el número de gatitos vendidos es 2. En la segunda columna, ¿qué cosa aparece? Ahí aparece f de x, nuestras probabilidades. Tenemos una probabilidad de 0,5 de que x sea igual a 0. Es decir, hay una probabilidad de 0,5 de que el número de gatitos vendidos sea 0 en un día en la veterinaria. Una probabilidad de 0,3 de que x sea igual a 1 y por último una probabilidad de 0,2 de que x sea igual a 2. Una probabilidad de 0,2 de que el número de gatitos vendidos en un día en la veterinaria sea de 2. Muy bien, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más podemos notar aquí en esta tablita? Mucha atención al detalle de los valores de nuestra variable aleatoria X. Son 0, 1 y 2. ¿Podemos contarlos? Claro que sí, sin ningún problema. ¿Cuántos valores tenemos aquí? Tenemos 1, 2 y 3 valores diferentes, ¿ok? Y cuando la variable aleatoria puede asumir un número contable de valores, estamos ante una variable aleatoria discreta. Lo colocamos por aquí. Hicimos un video sobre eso, ¿verdad? Ya está.
Entonces ahora sí, vamos a ir en busca de nuestra f mayúscula de x. Para ello vamos a agregar una columna más a la tablita y ahí vamos a ir colocando nuestros valores para f mayúscula de x. Viene por aquí, ¿ok? Función de distribución acumulativa. Mira, cuando x vale 0, aquí vamos a tener f de ¿cuánto? En lugar de x colocamos el 0. En lugar de x colocamos el 0. F mayúscula de 0. Cuando x vale 1, aquí vamos a tener ¿qué cosa? F mayúscula de 1. Y cuando x vale 2, aquí vamos a tener f mayúscula de 2. ¿Se entiende? Sí, en lugar de la x viene el numerito, el valor de la variable aleatoria. Nada más. Vamos a arrancar ¿con quién? Vamos a arrancar con f de 0. ¿Cómo sería entonces f de 0? Lo colocamos de este ladito. ¿Cómo se hace? Mira, f mayúscula de 0, función de distribución acumulativa. ¿Cuál era la fórmula? Función de distribución acumulativa para un determinado valor de la variable aleatoria es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor. Ajá. Entonces el truquito está aquí en hacer un pequeño movimiento. Este valor de nuestra variable aleatoria x minúscula lo pasamos por acá y ya está. Aquí hacemos exactamente lo mismo. F mayúscula de 0 va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que ¿cuánto? Este 0 que está por acá se viene para acá y por ahí entonces colocamos el 0 y ya está. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Atención. F mayúscula de 0 es la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. ¿Qué cosa es x mayúscula? Nuestra variable aleatoria, número de gatitos vendidos. Probabilidad de que el número de gatitos vendidos sea menor o igual a 0. Pero, ¿el número de gatitos vendidos puede ser menor o igual a 0? Veamos. ¿Puede ser igual a 0? ¿El número de gatitos vendidos puede ser igual a 0? Sí, ahí está el 0. ¿Puede ser menor que 0? No. Menor que 0 no puede ser. No se pueden vender menos un gatito, menos 8 gatitos, menos 3 gatitos. No se pueden perder los gatitos, ni tener ahí en x valores negativos. No, x puede tomar los valores de 0, 1 y 2. ¿Sí? Valores negativos o menores que 0 no se puede. Entonces simplemente nos vamos a quedar con que esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 0. Porque menos que 0 no hay. Y ahí lo vemos bien clarito. Ahora sí, probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Cuánto es? Podríamos tomarlo directamente de la tablita, pero vamos a recordar algo bien interesante. ¿Te acuerdas a qué era igual a f minúscula de x? Función de probabilidad para un determinado valor de la variable aleatoria era igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a x chiquita por aquí, x chiquita por acá. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, tenemos que calcular ¿qué cosa? Probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a ¿cuánto? Sea igual a 0. Mira, entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Ajá. Aquí tenemos ya probabilidad de que x sea igual a x minúscula, probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces aquí vamos a colocar f minúscula ¿de quién? En lugar de x chiquita, ¿qué colocamos? En lugar de la x chiquita estamos colocando el 0. Entonces en lugar de la x chiquita colocamos el 0. Ya está. Probabilidad de que x sea igual a 0 es igual a f minúscula de 0. Perfecto. F minúscula de 0. Y ahora sí, f minúscula de 0, ¿de dónde lo vamos a sacar? De acá. Cuando x vale 0, f minúscula vale 0,5. Y ya está. F minúscula de 0 es 0,5. Y listo. Viene ya entonces el f de 0. Un poquito largo y es que yo lo estoy haciendo paso a paso para que nadie se me vaya a confundir y tenga bien clarito de dónde salen los valores. Ya está f de 0, vamos con f de 1. Ya tú sabes que f mayúscula de 1 ¿a qué es igual? Función de distribución acumulativa para x igual a 1 ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ¿cuánto? Mira, ese x chiquita lo movemos para acá, este 1 lo movemos para acá. Entonces ahí vamos a colocar el 1. Muy bien. F mayúscula de 1 es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a 1. No te olvides que la variable aleatoria es número de gatitos vendidos en un día. ¿Puede ser menor o igual a 1 el número de gatitos vendidos en un día? ¿Igual a 1 puede ser? Vale, aquí está el 1. Menos
El 0, también se vale el 0. Menos que 0, ya vimos que no se puede. Entonces simplemente nos quedamos con el 1 y con el 0. Voy a colocar que esto va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a 1 o 0. O 0 o 1. Perfecto. Viene primero probabilidad de que x sea igual a 0. Y luego le vamos a sumar la probabilidad del otro valor, de que la variable aleatoria x sea igual a 1. Probabilidad de que x sea igual a 0 es f de 0. Entonces borramos por aquí y vamos a colocar f de 0. Probabilidad de que x sea igual a 1. ¿Cómo sería? Lo mismo que hemos hecho acá. Mira, exactamente lo mismo. Voy a colocar probabilidad de que x sea igual a 1. ¿A qué es igual? Probabilidad de que x igual a x, probabilidad de x igual a 1. Aquí tenemos f minúscula y en lugar del x chiquita, ¿qué hemos colocado? En lugar del x chiquita hemos colocado el 1. En lugar de la x chiquita colocamos el 1. Entonces ahí, en lugar de probabilidad de que x sea igual a 1, colocamos f de 1. Borramos esto y lo colocamos por aquí, más f de 1. Ya está. F de 0, ¿cuánto es? F de 0 es 0,5, F minúscula, Más F minúscula de 1. F minúscula de 1, ¿cuánto es? 0,3. Y ese viene por aquí. 0,5 más 0,3, ¿esto cuánto nos va a quedar? Esto nos va a quedar 0,8. Y lo marcamos, ya casi estamos. ¿Quién nos falta? Nos falta F mayúscula de 2, función de distribución acumulativa para x igual a 2. Ya tú sabes que f de un determinado valor es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que dicho valor. Aquí hacemos lo mismo. F mayúscula de 2 va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que 2. Entonces el 2 lo colocamos por aquí. Esto va a ser igual a ¿cuánto? La probabilidad de ¿qué? De que nuestra variable aleatoria de x sea igual a menor o igual que 2. ¿Puede ser igual a 2? Sí, puede ser igual a 2. ¿Menos que 2? Puede ser el 1. Puede ser el 0. ¿Menos que 0 se puede? Ya no. Entonces, de que la variable aleatoria sea igual a 2, 1 o 0. O 0, 1 o 2. Perfecto. Y viene por aquí que esto va a ser igual a, primero, probabilidad de que x sea igual a 0, más probabilidad de que x sea igual a 1, paso a paso, para que nadie se vaya a complicar, más probabilidad de que x sea igual a 2. Probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Cuánto es eso? Probabilidad de que x sea igual a 0, ya la tenemos, ese es f de 0. Aquí mismo voy a borrar porque ya no tengo mucho espacio. Entonces aquí colocamos f de 0. Viene más probabilidad de que x sea igual a 1. ¿Cuánto es? Ese es f de 1. Borramos y lo colocamos por acá. Esa es f de 1. Más probabilidad de que x sea igual a 2. La misma historia. Aquí probabilidad de que x sea igual a 2 es f de 2. Ya tú sabes de dónde sale esto. Nos vamos a quedar con f minúscula de 0. ¿Cuánto es f minúscula de 0? 0,5. Más f minúscula de 1. ¿Cuánto es? 0,3. Más f minúscula de 2, ¿cuánto es? 0,2. Y tendríamos 0,5 más 0,3 más 0,2, eso sería 1 y listo. Ya tenemos entonces todos los valores para nuestra función de distribución acumulativa para completar la tablita, ¿sí? Vamos a reemplazar f de 0, ¿cuánto nos quedó? F de 0, f mayúscula de 0 fue 0,5. Ese viene por acá. F mayúscula de 1. ¿Cuánto nos quedó? F mayúscula de 1, 0,8. Y por último, F mayúscula de 2, ¿cuánto fue? Esa fue 1. Mira, algo bien interesante. Si sumamos estas tres probabilidades de aquí, 0,5 más 0,3 más 0,2, ¿cuánto nos va a quedar? ¿Eso sería cuánto? Eso sería 1. Vamos a anotarlo por aquí. Ahí está. En esta suma siempre tenemos 1. Y por aquí, para la f mayúscula, para función de distribución acumulativa, también siempre vamos a terminar en 1. 1 por aquí y 1 por acá. A continuación hacemos la comprobación. Mucha atención porque aquí hemos hecho todo paso a paso con demostración, aplicando formulitas. Pero, ¿esto cómo lo vamos a comprobar? Algunos prefieren hacerlo así directamente, Esto se parece a lo que hacíamos en las tablas de frecuencia con la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿no? O con la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada también. Este 0,5 lo pasamos para acá. Luego viene 0,5 más 0,3, 0,8. 0,8 más 0,2, 1.
y el 1 lo copiamos por acá. ¿También se podría hacer así? Sí, pero yo tengo que explicarles de dónde salen estos valores. Ya, lo último, algo bien interesante porque yo sé que me lo van a preguntar. De ahí ya definimos la función muy rapidito. Mira, ¿con qué nos quedamos acá? Con f de 0 más f de 1 más f de 2. Tenemos aquí varios valores de las f que se están sumando. Por eso vas a encontrar que en muchos libros en la definición también colocan que esto es igual a una sumatoria. Ajá. Porque aquí siempre nos quedamos con las f minúscula, con la f minúscula, con la función de probabilidad para nuestra variable aleatoria discreta de determinados valores. F minúscula, F minúscula, F minúscula, colocan aquí F minúscula y lo colocan para un determinado valor K. Pero ojo, K tiene que ser menor o igual que X. Esta formulita también la encontrarás en muchos libros. Yo no la uso mucho, prefiero usar simplemente esta parte de aquí. Ya casi terminamos, borramos esto. Y ya solo nos falta encontrar y definir por completo nuestra función de distribución acumulativa f mayúscula de x. Se puede hacer empleando las propiedades, pero ese camino puede ser un poco complicado. Por eso yo te voy a mostrar un truquito para que puedas hacerlo a partir de la gráfica. Y así no pases por ningún apuro. Como verás, he tapado la función de probabilidad f minúscula de x y me voy a quedar simplemente con la columna donde encontramos los valores de la variable aleatoria, los valores de x, y donde encontramos los valores de la función de distribución acumulativa. Perfecto. A continuación, vamos a pasar cada uno de estos puntos a nuestra gráfica. Por eso yo tengo por aquí dos ejes. En el eje horizontal van los valores de x y en el eje vertical ahí van los valores de nuestra función de distribución acumulativa, f mayúscula de x. Empezamos. Cuando x vale 0, f mayúscula de x vale 0,5. Y cuando x vale 0, a ver, 3, 2, 1, 0... f mayúscula vale 0,5, entonces ahí vendría nuestro primer puntito y de todas maneras colocamos que estamos aquí en el 0,5, ahí bien chiquitito, perfecto, ahí está el 0,5 como referencia, perfecto. Siguiente punto, cuando x vale 1, f mayúscula de x vale 0,8. Cuando x vale 1, 3, 2, 1, f mayúscula, ¿cuánto vale? 0,8, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Por aquí. Puntitos, nada más, puntitos. Es lo único que estamos haciendo en este momento. Último puntito, cuando x vale 2, f mayúscula de x vale 1. Muy bien. Cuando x vale 2, 3, 2, f mayúscula vale 1, 0,4, 0,8 y 1. Y ahí estaría el último puntito. Muy rapidito, voy a colocar unos puntitos que me van a servir de guía. Venimos, venimos, venimos. Y listo, ya quedó mucho más bonito. Una vez que ya tenemos los puntos de nuestra tablita en nuestra gráfica, lo que vamos a hacer, no te lo puedes perder. Vamos a hacer aquí el truco. ¿En qué consiste el truco? Vamos a partir desde aquí, desde el extremo izquierdo del eje X, es decir, desde el infinito negativo, pero no vamos a llegar hasta el infinito, sino el punto que se encuentre al extremo izquierdo. Y vamos a trazar una línea horizontal hasta que nos topemos con el primer punto. Ojo, una línea horizontal hasta que nos encontremos en el primer punto, hasta que coincidamos con el primer punto. El primer punto está aquí, entonces aquí paramos. Pero ojo, cuando x vale 0, el valor de la función de distribución acumulativa es 0,5. Entonces, para que no se confunda este puntito de aquí, porque f mayúscula de x solamente puede tener un valor cuando x vale 0, aquí vamos a colocar un puntito abierto. Muy bien. El siguiente paso será dar un salto. Entonces desde aquí saltamos para acá. Y adivina qué vamos a hacer aquí. Aquí vamos a trazar otra línea horizontal hasta que nos encontramos al siguiente punto. Línea horizontal y por aquí ya se encuentra el siguiente punto. Cuando x vale 1, f mayúscula de x vale 0,8. Como no podemos tener dos valores de f mayúscula de x para el mismo x, aquí ¿qué hacemos? Ya tú sabes, colocamos un puntito abierto. A continuación damos el salto y desde aquí ya te imaginas que se viene. Vamos a trazar una línea horizontal hasta que coincidimos con el siguiente punto. Y para x igual a 2, f mayúscula de x vale 1. Entonces aquí vamos a colocar un puntito abierto. Damos el salto para acá y
Desde aquí trazamos una línea horizontal hasta que tocamos el siguiente punto, pero ya no hay siguiente punto, así que nos vamos hasta el infinito positivo. Y como no podemos llegar hasta allá, colocamos una flechita. Muy bien, mira, arrancamos ¿desde dónde? Desde el infinito negativo y terminamos por el infinito positivo. Muy bien. La información que tenemos en la gráfica la vamos a colocar aquí. ¿Qué información? La información de nuestra función f mayúscula, de nuestra función de distribución acumulativa. Entonces, ¿cuál es el primer valor para nuestra función de distribución acumulativa? Partimos con este tramo, el que se encuentra más a la izquierda. Aquí, en este tramo, ¿cuánto es el valor de f mayúscula de x? ¿Estamos a la altura de 0,8? No, de 0,2 tampoco, estamos a la altura del 0. Entonces, en ese primer tramo, el valor de f mayúscula de x, ¿cuánto es? Es 0, y lo colocamos por aquí. 0, 0, 0, 0, sí, claro que sí, es 0. ¿Y cuál es el valor de x en este tramo? X va desde el infinito negativo hasta el 0. Pero no llega a tocar al 0, sino que se queda un poquitito antes del 0. Llegamos hasta antes del 0, es decir, que x en este tramo va a ser menor que 0. No tocamos el 0. Desde aquí saltamos al segundo tramo de nuestra función f mayúscula de x. ¿Cuánto es el valor de f mayúscula de x en este tramo? Aquí lo tenemos, 0,5. Y lo colocamos por aquí. En este tramo, ¿cuál es el valor de nuestra variable aleatoria x? Va desde aquí, desde este puntito, 0. Tomando en cuenta el 0, puntito cerrado. Y llegamos ¿hasta dónde? Hasta el 1, pero sin tomar en cuenta el 1, puntito abierto. Entonces vamos a ir desde el 0, ¿hasta dónde? Hasta el 1. ¿El 0 se toma en cuenta? El 0 sí se toma en cuenta, porque aquí hay un puntito cerrado. Y cuando hay puntito cerrado colocamos menor o igual. Y por aquí terminamos antes de llegar al 1. Como es puntito abierto, colocamos simplemente el menor. Ya tú sabes seguramente eso porque lo estudiaste conmigo en intervalos. Saltamos al siguiente tramo, a la siguiente sección. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto es el valor de f mayúscula de x? Es 0,8. Estamos a la altura de 0,8. ¿Y cuál es el valor de x en este tramo? X va desde 1, tomando en cuenta el 1, hasta antes de llegar al 2. Entonces colocamos aquí que x va desde 1 hasta 2, tomando en cuenta el 1, pero no el 2. Tenemos puntito abierto en el 2, colocamos simplemente el menor. Último tramo, ya casi acabamos. ¿Cuánto es el valor de nuestra función? En este tramo, 1. Entonces colocamos por aquí el 1. ¿Y cuál es el valor de x aquí? X va desde 2 hacia el infinito positivo. Desde 2 hacia el infinito positivo. Podemos expresarlo de manera sencilla diciendo que x va a ser mayor o igual a 2. Y lista ya nuestra función de distribución acumulativa. Ya está completa. Y esta es la respuesta. Ahí se termina, ya está, y tienes todo el puntaje. Yo te voy a contar también un par de cositas bien interesantes. La primera es que como esta es una función de distribución acumulativa, no puede ser una función decreciente. Imposible que nuestra función de distribución acumulativa sea decreciente. Que vayas a ver una cosa así, o una función escalonada así hacia abajo. No puede ser decreciente, no hay manera, porque es acumulativa, va acumulando, va sumando. Muy bien. Otra cosa, mira, f de x, ¿entre qué y qué valor va a estar? F mayúscula de x, nuestra función de distribución acumulativa, siempre se va a encontrar entre 0 y 1. Mira, todos estos valores se encuentran entre 0 y 1. Perfecto. ¿Algo más? Sí, algo más, y es respecto a los saltos. Muchísima atención con lo que va a pasar ahora, así que se viene un poquito de magia. Voy a destapar aquí los valores de la función de probabilidad f minúscula de x y vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué valores teníamos aquí? ¿Tú te acuerdas? Se van a ver aquí en la gráfica. Cuando vamos del primer tramo al segundo realizamos un salto. ¿Y cuál es la altura de este salto? Estábamos por aquí en f mayúscula de x igual a 0 y por aquí nos vamos hasta 0,5. ¿De cuánto es el salto? De 0,5. ¿Y qué valor tenemos por acá? Adivina. 0,5. Increíble, ¿verdad? Ahora venimos de este ladito, por acá. Desde aquí hasta acá. ¿De cuánto es el salto? ¿Cuánto es la altura de este salto? Estábamos en 0,5 y terminamos por 0,8. El salto es de 0,3. ¿Y qué valor tenemos por aquí? 0,3. Se ha despintado un poquito, pero ahí se veía un 3. Muy bien.
Y el último salto fue desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es la altura? Desde 0,8 hasta 1. Tendríamos ahí un salto de 0,2. Y por aquí habíamos dejado escondidito un 0,2. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Muy bien. La altura de los saltos coinciden con los valores de nuestra función de probabilidad f minúscula x. Y ya está. Listo. Se acabó. No hay nada más que hacer. Viene ahora el reto. Una moneda tiene en sus caras un gato y un perro. Encontrar la función de distribución acumulativa del número de perros obtenidos al lanzar dos monedas y graficar la función. Atención, voy a dejar la solución de este problema abajito en la información de este video. Hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. Recuerda que tenemos muchísimos videos más de variables aleatorias. Nos vemos en las siguientes clases. Un saludo y suerte.